Estamos de regreso. Sigue con nosotros. El guión ha cobrado una relevancia bastante alta, y así es que este producto asiático al final ha terminado siendo casi un producto de bandera peruano, el guión reconocido a través de los cultivos hechos en nuestro país internacionalmente. Parece mentira, pero algo que era muy común en nuestra cocina y que mucha gente en realidad casi no tenía más que un entendimiento básico del tema del guión, porque es, digamos, uno de los ingredientes fundamentales de la comida asiática, o sea, del chifa sobre todo, que es lo que más se consume en nuestro país, ha terminado siendo una fuente de ingresos para muchas personas a nivel nacional. El guión no solamente se ha revalorizado por el hecho de los cultivos aquí en el Perú, sino que también existe un lugar en nuestro país en donde es algo, digámoslo así, como que el generador del pan de cada día de muchas personas y al mismo tiempo el lugar adecuado para su cultivo, y desde allí parten algunas empresas que son muy importantes y que están en alza, en crecimiento. Estamos con Juan Zurita, gerente de la empresa High Quality Control Selva Central. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, amigo Luis? Un gusto poder conversar contigo desde ya hace un buen tiempo que no nos vemos. Y qué bueno, ¿no? Que nos damos la oportunidad de poder retomar y poder conversar sobre todo de este tema que es tan interesante, sobre el tema del jengibre, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo le digo que de todas maneras no me acostumbro a decirle jengibre, que es el nombre real, digamos, en castellano, con el que tenemos que manejarlo. Así es que si yo digo kion, ya todos saben que es el jengibre. De todas formas, tú lo manejas con más propiedad, además conoces bastante del tema. Así es que, ¿qué te parece si comenzamos conversando sobre lo que fue el pasado, lo que es el presente y lo que podría venir con el tema del kion o del jengibre en nuestro país? Como tú decías, este cultivo se viene ya desarrollando acá en Selva Central hace ya más de 20 años. Cabe resaltar que al principio era como que las familias de los productores, pues vamos a retornar en el tiempo, en los años quizás 80s o 90s, más que todo cultivaban el jengibre como que en el huerto, ¿no? Como una especie para poder utilizarlo en las comidas, en la alimentación, ¿no? Sobre todo bastante se aplica en los preparativos de caldo de gallina, por ejemplo, unas sopitas para el frío, para la gripe, ¿no? Entonces siempre primero cultivándose en los huertos. Posteriormente ya llegó una iniciativa, ¿no? De una empresa exportadora, pero que al principio quizá de repente no era tanto el tema de ver ya como ahora la coyuntura se ha crecido bastante, ¿no? Sino que más que todo quizá de repente para empezar a llevar a Lima un poco de producto y poder distribuirlo de mejor manera, ¿no? Y cabe resaltar pues que también el jengibre es un cultivo expansivo. Tú de una semillita nomás que puedas sembrar, puedes cosechar una semilla que te puede pesar 20 gramos a 30 gramos, tú puedes cosechar pues después de 8 meses un fruto que te va a pesar por lo menos siquiera 1 kilo o más de 1 kilo, ¿no? Siempre y cuando hayas hecho bien tu trabajo. Y claro, si eso lo trasladamos ya a 1 hectárea, necesitas 1.800 a 2.000 kilos de semilla para una producción aprox de 30 toneladas después de 8 a 10 meses. Entonces termina siendo muy rentable, ¿no? Claro, una gran capacidad de producción. Claro, y además el lapso de tiempo en el que te devuelve o te retorna la inversión es muy interesante y muy atractivo, sobre todo para los amigos agricultores que buscaban alternativas, ¿no? Y cabe resaltar que acá en Selva Central somos productores netos de café, cafés y variedades, ¿no? Hablando ahí, entrando al tema ya de los caturras, ¿no? Los catimores, pero en el año 2013 es cuando los productores sufrimos de golpe esta plaga, ¿no? Conocida como la roya amarilla, y que ocasionó pues a nivel de Selva Central prácticamente una pérdida del más del 65 a 70% de la producción nacional, porque Perú era conocido por su café de calidad y alto rendimiento en taza, y un producto orgánico, ¿no? Entonces, al llegar la roya amarilla, pues ese año las condiciones climáticas permitieron que la roya amarilla se diseminara con mayor facilidad, provocando pues que los cultivos de café prácticamente tienden a secarse, porque esa era la propiedad de esta plaga, ¿no? Secaba el fruto, secaba el tallo desde la raíz y no podías hacer nada con tu cultivo. Entonces, desesperados, ¿no? Miraron una opción muy interesante
en cultivar jengibre. Claro. Y ahí es cuando los productores empiezan a interesarse, porque mira, cuando tú sembrabas café tienes que esperar 2 o 3 años para las primeras cosechas, pero oh sorpresa, el jengibre en 8 a 10 meses te producía, pues, como te digo, ¿no? Unas 30 toneladas. En cambio, en el tema del en el tema del café, actualmente y en esas fechas también, no me van a dejar mentir los cafetaleros, pues cosechaban 10, 12, 15 quintales por hectárea. Y eso es un rendimiento promedio, hablando, ¿no? Entonces, había una gran diferencia. Hay una gran diferencia en volumen de productividad, en rendimiento por hectárea, y también en el tema económico del precio, ¿no? Porque justo pasó que esas fechas empezó a escasear el jengibre y esto pues benefició al mercado y permitió que muchos productores salieran de su situación complicada en la que se encontraban. Y al ver otros que empezaron ahí a sembrar, los demás también se animaron. Se animaron y así año tras año empezamos a incrementar la producción de jengibre a nivel de selva central. Ya para el año 2017, 2018 prácticamente se habían sentado las bases de los cultivos aquí en selva central y la explosión vino el año 2019, ¿no? Parece que allá en China hubo inundaciones, hubo muchas lluvias y lo que ocasionó es que escaseó el jengibre en el mercado internacional y eso permitió una mayor demanda del jengibre, ¿no? O sea, una desesperación por obtener jengibre, sobre todo de Perú, porque por su compuesto activo, ¿no? Químicamente, que es el gingerol, pues es bien recomendado, ¿no? A nivel internacional y bien reconocido. Entonces, eso permitió que muchas familias empezaran, pues, a producir su jengibre y a vender a buenos precios, ¿no? Y la venta de los buenos precios del jengibre ha permitido, pues, la mejora de la calidad de vida de las familias, ¿no? En este caso, con los diferenciales que ellos obtenían, podían, pues, ya brindarle una mejor educación a sus hijos, emprender algún negocio, poner un lavadero, una planta para poder de repente incluso ellos ya empezar a procesar, ¿no? Una mejor alimentación, una mejor vivienda, una mejor salud. En realidad, el jengibre ha beneficiado bastante, sobre todo a aquellas familias que han persistido en el tiempo, ¿no? Que han seguido cultivando y no se han desanimado, ¿no? Recordarás tú que la pandemia inició, pues, me parece, a ver si me corriges, el año 2021, ¿verdad? 2020. Aquí en el Perú 2020 y 2019 en otros países, ¿no? Ok, entonces 2020, 2021, prácticamente hemos estado pues nosotros ya restringidos, ¿no? Sobre todo para salir a trabajar, poco a poco se empezaron a dar las medidas y el jengibre no paró en sus exportaciones. No paró en sus exportaciones. El jengibre continuó avanzando y no paramos. Y hay que entender que cuando hablamos de cultivar jengibre, pues no solamente nosotros en la cadena productiva necesitamos pues cosechadores, hombres de campo que cosechan y que siembran y cultivan. Acá en el distrito de Pichanaki, donde actualmente nosotros nos encontramos, las plantas procesadoras contratan personal para proceso. Y este personal para proceso, pues normalmente son señoras o padres de familia que tienen sus hijos, ¿no? Hay plantas que pueden contratar, por ejemplo, 100, 150 operarios, ¿no? Promedios, y detrás de cada uno de ellos hay familias. Entonces, en la pandemia, con nuestros permisos que nos otorgaba el Estado, podíamos nosotros aún así ir a trabajar a pesar de las restricciones y fue muy demandado el jengibre. Recordarás que el jengibre era muy recomendado como un alimento que te reforzaba el sistema inmunológico y te permitía resistir a este virus, ¿no? A este virus que nos atacó a muchos y que prácticamente aquí en Selva Central pues no ha sido tan fuerte el impacto, ¿no? Porque como teníamos la materia prima a la mano, entonces nosotros nos volvimos consumidores también del jengibre, ¿no? Y a eso ya prácticamente en todo lo que duró la pandemia, nosotros no hemos visto afectados nuestras economías, no hemos visto de repente que nuestros familiares tantas pérdidas no hemos soportado, ¿no? Claro que sí ha habido pérdidas, lo tengo que reconocer, pero gracias a este producto incluso nosotros hemos podido resistir y hoy en día seguimos trabajando, ¿no? Quizá ya para el año 2022, pasando la pandemia, 2022, fue un año bastante bajo en el tema del precio, ¿no? Porque como que los demás países empezaron a ver, mira, Perú está que raya vendiendo jengibre, Brasil, Colombia, Ecuador se animaron también a sembrar jengibre. Y esto generó una sobreproducción, ¿no? Prácticamente saturó el mercado y al saturarse el mercado, pues el precio tiende a bajar, ¿no?
Claro. Entonces eso es lo que nos ha pasado y de ahí estamos saliendo, ¿no? Ya para este año 2023, al haberse visto esta situación el año pasado de que no había precio, muchos productores dejaron de sembrar y dejaron de invertir en el jengibre, ¿no? Porque ya no era tan rentable quizás sembrar jengibre y decidieron parar. Y eso ha provocado una disminución, me atrevo a decir, quizá de un 40% de la producción normal, ¿no? En comparación con el año 2021 al 2022. Y ahora para este 2023 también se tiene previsto más o menos una disminución de la productividad, ¿no? Pero estamos seguros que el presente año, la presente campaña 2023 va a traer sus sorpresas, ¿no? Y justamente la razón de esta entrevista también llama a reflexionar a los hermanos, a los amigos que se dedican al cultivo de jengibre, de que debemos trabajar el jengibre, pero ya de forma más responsable, ¿no? Claro. Justamente ahora la situación o la complicación que estamos teniendo actualmente con el jengibre o el mercado internacional de jengibre es con una plaga que se llama, o una bacteria que se llama la Ralstonia solanacearum, el cual es una bacteria que siempre ha existido en el jengibre. Es un tipo de pudrición interna, ¿no? Que ataca el corazón del jengibre y empieza pues a hacer una pudrición, ¿no? Un necrosado interno del rizoma, por ende el rizoma empieza a dañarse, ¿no? Esto se puede detectar en las plantas de proceso, por ejemplo, tienden a capacitar personal para que cuando llegue el producto de campo puedan monitorear las cargas que llegan, ¿no? Y de esta manera descartar aquellas que están contaminadas, ¿no? No solamente tenemos la Ralstonia, tenemos también la Erwinia, el cual es otro tipo de pudrición también, ¿no? Tipo de pudrición más que avanza más rápido. Y pero ya estamos estableciendo los parámetros, ¿no? Pero el mercado internacional, sobre todo ya en Alemania, ha advertido porque ha empezado a inspeccionar los arribos en destino de los contenedores de exportación, sean orgánicos o convencionales, y nos ha comunicado que ha incinerado algunos contenedores, ¿no? Porque han llegado con esta bacteria y ellos no quieren que en su país ingrese esta bacteria. Y eso es preocupante porque de seguir así esta situación y seguir las sanciones podría ocasionar en algún momento pues que paren las exportaciones o que salga un comunicado y ya sabes qué, vamos a parar las exportaciones de Perú porque nos está llegando así y eso no nos conviene, ¿no? Entonces eso a nivel general pues afectaría no solamente a los grandes empresarios o a los pequeños, a todos en general, agricultores, arrastraría a toda la cadena, ¿no? Porque Europa prácticamente más del 40% de la producción que nosotros exportamos como producto del jengibre se va para Europa. Y luego está Estados Unidos y los otros países, ¿no? O los otros continentes. Entonces tenemos que ponernos pilas ya y tomar acción al respecto. Eso sería más que todo en resumen hablando sobre el pasado, presente y futuro del jengibre, ¿no? Es lo que viene a ser un tanto incierto, siempre y cuando nosotros no tomemos acción, vamos a poder superar esta situación. Claro, en realidad a mí me preocupa bastante cuando Brasil comienza a producir algo, siempre tiende a pasar lo mismo. Ocurrió con el café también, una sobreproducción de café y el precio, no sé si recuerdas, 2011, 16.50, tuvo un pico de 18.50 el kilo de café y se fue a 5 soles al año siguiente. Brasil tuvo una sobreproducción de café y el precio se fue en picada, ¿no? Lamentablemente, pues, Brasil es tan extenso y tiene un clima adecuado para muchos cultivos, lamentablemente no se miden ellos, no todos van a producir y como tienen mayor producción, la merma que tienen ellos en productores que no ganan es ínfima comparada con la nuestra, ¿no? En la cual vamos de paso en paso y con cierta precaución para precisamente no tener una producción que termine quedándose, ¿no? Una sobreproducción que no se compre. Pero bueno, siempre el gigante sudamericano tiende a cometer este tipo de estropicios cuando algo comienza a surgir. ¿Cómo es, hablando de este tema, de la producción, cómo es la cadena productiva que manejan por allá? Sí, mira, para hacer referencia a lo que decías de Brasil, no solo Brasil, ¿no? Países como Ecuador y Colombia, no sé de qué forma han hecho llegar quizás hasta la semilla, el cual nos pertenece a nosotros, ¿no? Porque ya tenemos una variedad identificada, que es la variedad criollo, que es lo que se da para exportación, y han empezado a hacer sus cultivos expansivos, ¿no? Pero hay que ser valiente para sembrar jengibre, y ahí vamos a entrar en el tema de la cadena de producción, ¿no?
Quizá Brasil con sus cultivos expansivos también ha tenido que ver duras y difícil porque si el precio baja a nivel internacional por la gran superproducción que ha habido el año 2022, sobre todo en estos países nuevos, afecta a todos, pues, ¿no? En general. Entonces ellos al momento de sembrar se han generado una gran expectativa de que iban a vender, digamos, a X precio, ¿no? Pero lo cual al final no fue así y lamentablemente pues esto también les ha afectado a ellos, también les ha afectado. Claro. Nosotros tenemos información de que también para este año ya han disminuido su productividad, ¿no? Lo mismo para Ecuador y lo mismo para Colombia. Ahora, ¿en qué consiste la cadena productiva del jengibre? ¿En qué consiste, no? La cadena productiva del jengibre comienza, ¿no? Comienza, vamos a decirlo así, con una decisión, ¿no? Una decisión de una persona, ¿no? Un agricultor o un inversionista o un empresario que decide cultivar jengibre, ¿no? Que decide ingresar a este rubro y decide tomar la decisión de invertir aquí en su tierra, en su zona, en su país o en el lugar que acá estamos en Selva Central, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que identificar dónde vamos a cultivar, ¿no? Hay que identificar el terreno, ¿no? Y lo recomendado es debemos cultivar jengibre nosotros a altitudes que van desde los 800 metros hasta los 1200, máximo 1300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estas altitudes son idóneas para poder cultivar jengibre y que puedan sacar los mejores rendimientos, ¿no? Y también hay que entender que los cultivos de jengibre se deben de cultivar sobre todo en aquellos terrenos donde, por ejemplo, has tenido un cafetal y por ahí lo has abandonado, ¿no? Algún tiempo y se ha hecho un bosque, purma, como se llama por acá. Entonces tienes que tumbar todo y tienes que, la recomendación que se da aquí de forma general, hay que quemar. Es lo que dicen, ¿no? Hay que quemar, hay que quemar. Rosso. Entonces, claro, hay que hacer el rozo y hay que quemar. ¿Para qué? La ceniza pues termina siendo también como un desinfectante para los terrenos. En el momento de quemar pues se van tanto bacterias o nematodos buenos y malos, ¿no? Entonces te queda prácticamente una tierra esterilizada cuando tú le haces el trabajo del poceado, ¿no? Ahora, los conceptos y los criterios nuevos que puedan llegar y que te dicen no quemes, es un poquito difícil poder aplicar esos criterios, sobre todo aquí en Selva Central, porque la mayoría de la población siempre va a ser facilista, ¿no? Decirle al agricultor sobre otro método, tienes que realmente sentarte y conversar y dejar las cosas bien en claro, pero la mayoría acá tiende a quemar, ¿no? Entonces ya en los meses como ahora, por ejemplo, que estamos en el mes de julio, ¿no? Son óptimos para empezar a sembrar el jengibre. Agosto también, septiembre también, octubre máximo tienes para que puedas sembrar y después ya esperamos, ¿no? Ahora, un punto muy importante justamente para poder evitar estos problemas que se tiene, por ejemplo, como las plagas, estas bacterias como la Erwinia y la Ralstonia, es también identificar un buen proveedor de semilla. Un proveedor de semilla que tenga un aval, no sé, de repente de INIA o de SENASA, ¿no? Y que te permita a ti tener la seguridad que la semilla que estás comprando está limpia y libre de estas plagas, ¿no? Entonces, si tú compras tu semilla de procedencia dudosa, ten la seguridad, ¿no? Ten la seguridad que no vas a tener una buena cosecha, ¿no? Y si de repente te esfuerzas tanto invirtiendo, al final, cuando ya tu producto haya desarrollado, la pudrición o la bacteria va a hacer su trabajo, ¿no? Entonces no conviene hacer una inversión así sin hacer una previa planificación. Entonces hay que identificar bien la semilla, hay que identificar bien el terreno donde vas a cultivar. Se recomienda cultivar el jengibre en laderas, ¿no? Tú sabes muy bien, conoces acá la Selva Central, es muy extraviado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que llover, tiene que recorrer el agua, ¿no? No en zonas planas, porque si tú le das bastante humedad al jengibre, como es una raíz y está compuesta precisamente de agua, lo que va a tender es a hacer pudrición, ¿no? Entonces eso no te conviene. Entonces tiene que correr el agua y la tierra siempre tiene que estar húmeda, pero no mojada, ¿no? Se tiene que haber siempre un drenaje, ¿no? Entonces eso le va a permitir desarrollarse de mejor manera. Y para ello, como comprenderás, siempre se contrata personal de campo, trabajadores con experiencia o sin experiencia, ¿no? Para las distintas labores, porque hay que
preparar el terreno, hay que pocear, hay que aplicar un poco de cal, quizás ya eso va a depender de cada quien, ¿no? Porque algunos incluso de repente siembran en terrenos vírgenes donde no necesita mucha inversión y aplicación de abonos, ¿no? Entonces, una vez que tú has hecho la siembra, al mes y medio aproximadamente o al mes, dependiendo de cómo va el clima, también si llueve o no llueve, van a empezar a salir los primeros brotes, ¿no? De lo que tú has sembrado. La profundidad de siembra se recomienda de 25 centímetros de profundidad hasta los 30 o 35 centímetros de profundidad. Esto ya es el criterio de cada quien. De camellón a camellón, unos 20 centímetros, y de rizoma a rizoma también unos 20 centímetros aproximadamente. Más o menos por ahí es la referencia general para poder sembrar el jengibre, y esto te va a permitir, ¿no? De camellón a camellón siempre hay que darle siquiera unos 5 o 10 centímetros más para que puedas transitar con facilidad y puedas hacer las labores de labranza, ¿no? Entonces, es muy importante también tener en consideración eso, y que como acá es extraviado, tenemos que hacer los pozos contra la pendiente, entonces tipo gradas, ¿no? Y eso te va a permitir, pues, hacer un buen cultivo, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones básicas, y una vez que ya a partir de los 3 meses más o menos, cuando ya tu rizomita ya tiene siquiera 6 hojitas, empezar a hacer los aporques adecuados, ¿no? Hay que cubrir con tierra, sobre todo la parte donde está el rizoma, el tallo, para que a medida que el rizoma va creciendo y va desarrollando, no salga a la superficie, ¿no? Porque lo que pasa es que el rizomita va avanzando, va desarrollando y pretende salir a la superficie. Entonces tú lo que haces es colocar un poco más de tierra, y también esa misma tierra, por el accionar de la lluvia, va descendiendo y va nutriendo a los rizomas, ¿no? Entonces sería bueno también ahí aprovechar, aplicar los abonos correctamente, ¿no? Para que tu rizoma también se nutra. Entonces esto permite un buen desarrollo, ¿no? Ya a partir del mes séptimo ya podemos estar nosotros viendo que nuestro rizoma ya alcanzó un tamaño, pero todavía le falta la densidad, ¿no? O sea, el cuerpo, ¿no? El cuerpo, o sea, que tome el cuerpo correcto, ¿no? Porque todavía de repente algunos rizomas están un poco flacos, un poco delgados. Dale siquiera un mes y medio más para que empiece a llenar bien lo que es su estructura interna, ¿no? Se solidifique un poco más, y a partir del mes octavo, noveno, décimo, ya empezamos nosotros a ver los primeros rizomas que están cerrando en maduración, ¿no? Porque en el mes séptimo hasta el octavo más o menos es donde tiende a tener las puntas rojas, ¿no? Y cuando tiene las puntas rojas el rizoma, significa que todavía no ha cerrado su maduración. Cuando tú coseches en algún campo algún rizoma y ves que las puntas son rosadas o rojitas, sobre todo como escamitas, entonces significa que todavía tu rizoma está en proceso de desarrollo. Pero cuando tú cosechas un rizoma que todo es amarillo, prácticamente toda la superficie es amarillo y un poco tiende a ser amarillo o un poco marrón, significa que ya prácticamente tu rizoma ha alcanzado su máximo desarrollo, más allá no va a desarrollar, y entonces empieza a iniciar una etapa de fenescencia, ¿no? La etapa de fenescencia significa que el tallo empieza a secarse, ¿no? Y se empieza a marchitar, y por ende empieza a caerse, ¿no? O sea, ya tú vas al cultivo y todos los tallos están amarillos, pero no porque haya pasado una plaga o algo malo, sino porque tiende a pasar ello, ¿no? Cuando ya completó su desarrollo, el tallo empieza a secarse, ¿no? Entonces ya por arriba puede ser que la maleza, la hierba mala crezca, pero cuando tú picas y sacas un poco de jengibre, te vas a dar cuenta que ahí abajo está el rizoma intacto, ¿no? Sano. Entonces, ¿cuánto tiempo puedes guardar bajo tierra? Mira lo interesante, no es como otros productos, ¿no? Bajo tierra, a partir del mes octavo, noveno, décimo, que tú ya puedes cosechar, bajo tierra puedes guardar, nosotros hemos visto, desde 14 meses hasta 22 meses, incluso puedes llegar hasta los 2 años, ¿no? Esperando de repente un buen precio, esperando una buena oportunidad, esperando un buen acuerdo comercial, ¿no? Y ahí ya es cuando tú llegas a un buen acuerdo comercial y decides cosechar. En la cadena productiva entran también el tema de los transportistas, los contratistas, ¿no? Los cuadrilleros que se necesita para poder cosechar, ¿no? Donde normalmente se recomienda trabajar por carga, ¿no? Cada carga es 80 jabas, aproximadamente unos 1.500 kilos aprox, ¿no? De jengibre, kilos brutos,
de los cuales pues ya se traslada a planta para proceso, ¿no? Seguramente procesado estaremos produciendo siquiera 1 tonelada o 1.000 kilos de producto exportable, y lo demás ya se va a otras categorías como el tema de nacional, como el tema del descarte y como el tema también de las basuras, las raíces y las tierras, ¿no? Ahí se va perdiendo el peso, y también la tara misma de las jabas, ¿no? Porque cada jaba de campo pesa aproximadamente 2 kilos, ¿no? Una merma del Entonces, producto y también un descuento, digamos, para que se comprenda claro, por claramente, supuesto, del por peso supuesto. bruto, ¿no? Sí, por supuesto, pero peso neto para exportación debe promediar los 1.000 kilos, ¿no? Cada carga, más o menos. Y ya cada productor ya tiene su acuerdo comercial con su planta favorita, con su socio, su amigo, que de repente siempre procesa su producto, ¿no? A quienes en confianza pues le entregan, ¿no? Incluso las mismas plantas ya certificadas con certificación orgánica tienen su lista pues de productores, ¿no? En su lista de Claro. productores ya ellos de repente es un trato especial, un trato diferente, en la que no solamente se le da un mejor precio, sino también asistencia técnica, quizá abonos, recomendaciones, seguimiento, ¿no? Para que puedan hacer y tener una buena cosecha y hacer bien los procesos, ¿no? Entonces, si nos vamos viendo, pues la cadena productiva del jengibre es amplio, ¿no? Una vez que llega a planta, hay un supervisor en planta que va a recepcionar la carga, que lo va a revisar y le va a decir, pues, de repente al jefe de operaciones o al encargado de planta o al jefe de planta, mira, la carga está en condiciones, tenemos que recepcionar, y proceden a rotular, ¿no? Productor, por ejemplo, el productor es Lucho Quirós, de la cuenta XX, y le colocamos ahí sus 80 jabas que ha ingresado el día de hoy, que probablemente de acá a 2 o 3 días se va a procesar, y entonces que en 5 días venga a cobrar el monto total, ¿no? De la venta del jengibre que ha salido, y le vamos a entregar también su reporte al detalle para que sepa qué porcentaje se ha ido para exportación, qué porcentaje se ha ido para nacional, qué porcentaje se ha ido como industrial y qué porcentaje se ha perdido, ¿no? Entonces es interesante porque ya nosotros incluso podemos ver desde ahí que prácticamente ya hay una estructura, un procedimiento de trabajo, ¿no? Entonces ya en planta, una vez que el jengibre ingresa a planta, lo que se hace es empezar el proceso de lavado, ¿no? Empezamos a lavar para retirar todos los defectos, y ahí entra personal de lavado, ¿no? Ahí entra también todos los proveedores de maquinarias, ¿no? Que acá en Selva Central hay bastantes empresas que ya están incrementándose, que te trabajan pues las máquinas lavadoras, ¿no? En distintos materiales, ¿no? Hay en inox, ¿no? En todos los materiales que puedan ellos prever, de acuerdo a la economía también, ¿no? Se ha visto de todo, ¿no? Acá en Selva Central prácticamente son ingeniosos aquellos mecánicos que van aprendiendo este tipo de trabajo, ¿no? Y van desarrollando. Entonces, una vez que se hace el lavado, se procede al tema de la maquila. La maquila consiste en hacer cortes para poder retirar los defectos de los rizomas, ¿no? A través de cortes con una navaja, ¿no? Empezamos a retirar nosotros los defectos que creemos que no van. Por ejemplo, puede que un rizoma que pesa 1 kilo, puede que un dedito esté contaminado con una pudrición, entonces no vas a descartar todo el kilo, pues, ¿no? Lo ideal es ahí hacer el corte, retirar el defecto, y lo demás todo está sano, ¿no? Asegurarte también que esté sano. Y más o menos en eso consiste: quitar las tierras que hayan quedado, que no se hayan podido eliminar en el lavado, también retirar las raíces, los brotes y todo lo demás, ¿no? Claro, tú hablas de quitar las raíces y todo, y mucha gente cree que el kion o el jengibre es una raíz, y tú hablas de rizoma. Me gustaría que dilucides esto para las personas que recién están entrándole al tema y comprendan un poco más lo que es en sí este producto. Mira, el rizoma tiene también sus raíces. El rizoma se le dice más o menos a la estructura del jengibre, tiende a ser como una mano extendida, ¿no? Para tener una referencia. Una mano que es el centro del cual le salen los dedos, ¿no? Ese es el rizoma. Pero el rizoma también tiene sus raícitas, pues, porque ¿por dónde se alimenta? Exacto. Entonces tiende a soltar sus propias raíces que van más abajo del rizoma, y eso es lo que por ahí, por esa raíz donde conecta con la tierra, pues sí se va alimentando, ¿no? Entonces, al final, tanto rizoma como raíces, todos son raíces, ¿no? Se podría decir de forma general, pero hay una estructura distinta ahí ya debajo de la tierra, ¿no? Ya cuando uno saca el rizoma, saca la manito con los dedos, ¿no? Y también tiene sus raíces. Y a eso le llamamos nosotros raíces, tierras que pueden estar intermedio de los dedos, ¿no? Que se atrapan ahí. Entonces, no es tan complejo, ¿no? Hay que tener solo un poquito quizá de imaginación para poder comprenderlo, ¿no?
pero Ujú. finalmente está categorizado, pues, ¿no? Como un rizoma, ¿no? Igualito que la cúrcuma también, por ejemplo, ¿no? Es un Claro. rizoma que crece debajo del suelo, ¿no? Más o menos por ahí va en el Ujú. tema de Digamos una explicación, una aclaración de esa partecita que como que no se comprende y es medio ambigua, ¿no? mm, Juan, estamos llegando al final, pero antes de irnos, vamos con un punto más, ¿qué te parece? Para completar lo que viene a ser la cadena de producción, porque inmediatamente después de esto ya están los procesos y el tema de inocuidad, lo cual garantiza el producto. A ver si nos explicas un poco. Sí, justamente, ¿no? Cuando uno realiza la maquila, procede después a aplicar el desinfectante, procede a aplicar el conservante, lo cuales son algunos insumos permitidos, ¿no? Tienes que evaluar que los insumos de desinfección y de conservación que vas a utilizar sean aprobados por el mercado internacional y que estén permitidos para poder exportar, ¿no? Porque tienes que entender que el producto que nosotros vendemos al mercado internacional es un producto de consumo humano, por lo tanto, tanto los procedimientos como los trabajos que se realizan tienen que ser muy inocuos, ¿no? Conservando y cuidando siempre y teniendo siempre presente que finalmente va para consumo, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que tener bastante cuidado. El personal tiene que ir a laborar con su indumentaria correcta, protegido siempre, ¿no? Con los guantes, con las copias que les cubren el cabello y entonces hacer los trabajos de forma correcta. Ya están los parámetros establecidos. Acá la preocupación constante que tenemos en Selva Central es cómo lograr que las empresas se concienticen y realmente cumplan las normas, ¿no? Porque hay que entender también que hay otro sector que se desordene en este aspecto, ¿no? Porque puede que de repente no hayan llegado a completar su stock requerido para un contenedor que es 20 toneladas y entran en la desesperación, por ejemplo, de empezar a comprar jengibre de dudosa procedencia, ¿no? Puede ser de productores que no están en su lista, que ellos no los tienen mapeados y que no Ujú. saben si este productor sí o no ha hecho bien las cosas, ¿no? Puede que de repente te diga sí es orgánico, pero al final no es orgánico, ¿no? ¿Y cómo sabemos si es orgánico? Únicamente mandando a analizar al laboratorio, ¿no? ¿Cómo sabemos si uno tiene plaga? Tenemos que revisar la carga que llega. Entonces ahí está el dilema, ¿no? Y a veces por el apuro, por la desesperación, no, sí, lo compramos porque lo necesitamos y lo procesamos y de forma irresponsable lo mandamos, pues, ¿no? A destino y ahí tenemos los reportes, ¿no? Los reportes en negativo que nos dice, sabes que ha llegado plaga, ha llegado positivo al análisis, ¿no? De LMRL. Ujú. Entonces, estas cositas lo que hace es afectar la imagen, ¿no? La imagen del mercado de jengibre peruano, ¿no? La marca Perú, pues prácticamente se afecta, ¿no? Claro. Como te decía anteriormente, si nosotros no nos concientizamos, ¿no? Si no nos concientizamos y no trabajamos cumpliendo los procedimientos, lo que va a pasar a continuación es que se nos va a empezar a cerrar el mercado. Si se Ujú. cierra el mercado de Europa, también le sigue el mercado de Estados Unidos. Por eso es importante, incluso ahora ya salió una norma que dice, por favor, cada carga que vas a mandarme a Europa, me vas a hacer su análisis, ¿no? Su análisis para constatar si está libre de multiresiduos, ¿no? Como decía, el LMR es un análisis que nosotros mandamos a hacer y también de repente por ahí le metemos para ver si es que de repente tiene posetil, tiene fosfatos, muchas otras cosas más que nos permitan a nosotros poder entender que la carga que estamos enviando está o no libre de estos insumos. Y cuando hayamos detectado que alguna carga pues cae positivo, lo que hacemos es prácticamente identificar al productor y ponerlo como que se dice su cosecha como en una cuarentena, ¿no? Entonces Ujú. este producto no es apto para exportación por este motivo y el productor verá de repente si lo puede deshidratar o lo puede mandar de repente para mercado nacional que le pueden dar otros usos a su producto, ¿no? Es un tema muy delicado lo que actualmente se está teniendo con el tema del jengibre. Ujú. Tú estás organizando, ya has seguido algunas capacitaciones de control de calidad. Esto me imagino va a terminar tomando ya un rumbo de un impacto positivo en cuanto al tema este de la inocuidad. Digamos, ¿cómo son estos procesos de control de calidad? Porque yo desconozco bastante del tema en ese sentido, pero he visto algunas fotografías que has colgado, se ve que tienes bastante gente interesada en el tema y esto también va a generar empleos. Eh, este proceso que me parece que es mucho más manual, que no tiene que ver con temas de laboratorio, aparentemente, no sé si podrías explicarlo un poco.
Justamente, viendo pues la coyuntura local, ¿no? Y este ya era un proyecto que nosotros lo veníamos manejando ya, que debería haberse lanzado el año pasado, por ejemplo, ¿no? Y recién se ha lanzado este año, ¿no? Trabajar un curso de supervisores de control y calidad de jengibre para exportación, así se llama el nombre, ¿no? Entonces, como su nombre dice bien claro, nosotros formamos profesionales, ¿no? Para que estén capacitados casi prácticamente en toda la cadena productiva, arrancando desde desde el área de recepción, ¿no? Que es el arribo del producto a planta, ¿no? Y que ellos puedan comprender no solamente temas de calidad, el tema de las plagas, de las enfermedades, porque hablando de calidad también hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en calidad tenemos defectos de calidad se puede decir, hay unos tipos de defectos de calidad que se llaman condición y hay otros tipos de defectos de calidad que se llaman no progresivos. Hay una diferencia. Entonces, cuando hablamos de defecto de calidad de condición, estamos hablando de bacterias, plagas y enfermedades que si tú no tienes cuidado en el proceso que realizas en planta, se te va a pasar, va a ir a tu cajita empacada de exportación y lo que va a hacer es contaminarte de repente todo el contenedor o si no toda la caja, ¿no? Y ese es un riesgo que tú tienes. ¿Por qué? Porque al llegar a destino, tu cliente va a abrir y va a revisar y va a constatar y de repente, por ejemplo, proliferó el moho, ¿no? Que es un tema muy delicado porque a veces, sobre todo en épocas de lluvia acá, esto suele contaminar bastante los contenedores, ¿no? Rápidamente se disemina y prácticamente gran parte de tu envío que has hecho puede llegar contaminado y esto te va a traer consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque te van a descontar, lo van a querer reprocesar, te van a advertir y va a ser todo un problema. Por eso era muy necesario hacer este curso de supervisores, lo cual ha permitido la capacitación, prácticamente vamos a decir así ya, tenemos como 70 personas capacitadas y ahora ya estamos lanzando el nuevo curso en donde ya estaremos pasando los 100, ¿no? Los 100 profesionales capacitados en este curso, los cuales se van a ir a las distintas empresas locales o van a trabajar en sus propios emprendimientos, pero con conocimiento, no solamente el tema de proceso de jengibre, de plagas, enfermedades, sino también procedimientos de llenado de contenedor, por ejemplo, documentación que implica exportar un contenedor, cuál es la documentación que se necesita, si vas a enviar orgánicamente, convencional, condiciones de venta, ¿no? Cómo tienes que negociar con tu cliente, ¿no? Imagínate que tú tuvieras un supervisor, tú, Lucho Quiroz, eres un empresario pionero y contratas un profesional que es consciente hasta de los acuerdos comerciales que tú tienes, ¿no? Y que sabe muy bien, por ejemplo, a ver, ¿qué acuerdo tiene mi jefe? Es un envío, por ejemplo, es un export, ¿no? ¿Hasta dónde es nuestra responsabilidad como nosotros que procesamos, ¿no? Si es un FOB, si es un SIP en la exportación, ¿hasta dónde corre nuestra responsabilidad? Entonces, este personal pues ya prácticamente tiene conocimiento de causa y va a ir un poquito más allá, ¿no? Va a decir, mira, ve, para que nosotros aseguremos hasta tal lugar, tenemos que hacer este procedimiento. Entonces, si te das cuenta, terminamos haciendo una capacitación bastante integral. Y al finalizar, son 4 sesiones, ¿no? En la 4ª sesión, sí les llevamos a una planta y los ponemos ahí en acción a que ellos procesen, ¿no? Procesen su producto, hace toda la cadena productiva en planta, ¿no? Y nos tienen que entregar un producto de exportación. Si no entrega un producto de exportación en las condiciones que se le ha pedido, los desaprobamos. Entonces, eso es bueno porque les sentamos una reflexión, ¿no? Pero sí se les da la oportunidad de volver nuevamente a poder pasar el examen. Una vez que ellos aprueban, ahí recién les entregamos su certificado. Así estamos trabajando. Y no solamente es eso, no se vienen más cosas. Ahora para el tema de la Ralston y la Erwinia, vamos a empezar a trabajar materiales audiovisuales y gráficos de forma gratuita. Vamos a tener que compartir con los agricultores. Porque si no tomamos acción ahorita, si yo de repente digo, yo tengo la información y solo voy a esperar que me pagues para que te la brinden, no puede ser. Se me cierra el mercado y chao al negocio, chao a los emprendimientos, ¿no? Así estamos ahorita, amigo Lucho. Exacto, Juan, te agradezco toda la información que nos has brindado y bueno, de todas maneras vamos a tener algún encuentro a posteriori porque creo que este tema del kion, del jengibre, no solo se reduce a los 3 puntos que hemos tratado ahora. Yo creo que hay más cosas, tenemos que hablar del mercado nacional, del mercado internacional, de los eventos que ya se vienen también en cuanto al tema del jengibre, ¿no? Hay un Ginger y Turmeric Fest, ¿no? Y hay otro tipo de temas importantes como el medio ambiente, etcétera, pero eso lo trataremos
más adelante. Un gusto haberte tenido aquí, Juan, y qué bueno que estés triunfando en este gran emprendimiento con el jengibre, con el kion. Muchas gracias, amigo Lucho, muchas gracias. Y bueno, pues un saludo fraterno a todos los amigos que van a ver esta transmisión a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Nosotros somos la empresa High Quality Control Selva Central y actualmente también estamos en Facebook como Kion y Cúrcuma Selva Central. La adhesión al grupo es totalmente abierto, gratuito y libre, en donde estamos compartiendo constantemente todo lo que tiene que ver con respecto al mundo del kion. Hay ofertas, tú puedes comprar ahí, ofertar productos, kion, cúrcuma, lo que tú quieras, y ahí también compartimos los eventos que hacemos, ¿no? Las capacitaciones, las charlas. Como tú decías, vamos a empezar primero, ahora nomás para este 13, el primer encuentro regional de kioneros a nivel de Selva Central, ¿no? Vamos a tocar los temas de coyunturales, de importancia, ¿no? Para los hermanos agricultores, y luego ya en septiembre se viene el Ginger and Turmeric Fest 2023, que nosotros pretendemos que va a ser un evento muy grande, que va a unir a toda la cadena productiva, ¿no? Entonces todos van a tener ahí un espacio donde poder contarnos qué es lo que vienen haciendo y cuál es su contribución con respecto a este producto tan interesante, ¿no? Que ha permitido mejorar la calidad de vida de muchas familias aquí en Selva Central. Excelente. Esto va a estar fantástico. Entonces, Juan, estaremos en contacto y te felicito también. Tienes un enorme conocimiento del tema, un dominio bastante apreciable y que eso va a generar más confianza de la que ya se tiene en ti y también en la empresa. Estuvimos con Juan Zurita, gerente general de la empresa High Quality Control Selva Central. Ya estamos de vuelta en cualquier momento. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta